nivel mundial. En México principalmente estamos en la Ciudad de México y esta organización cuenta con una biblioteca, quizá la más importante y la más especializada en literatura infantil y juvenil está aquí en la Ciudad de México, en un barrio que se llama Mixcoac. Y bueno, hacemos muchas cosas también que nos vinculan con otros países de América Latina y bueno, sobre todo de Iberoamérica, América Latina y España. El comité lector de IBI México es un grupo interdisciplinario, nada más para poner un poco en contexto, que tienen algo en común que es que son grandes lectores. Y tienen diferentes especialidades. Algunos son profesores, están frente a grupo y esa mirada, por eso digo que ustedes deben tener muchísimo conocimiento, porque para mí la mirada de los profesores en el comité lector es la que nos permite entender y sentir eso como el aquí y el ahora de las y los alumnos. También hay gente, digamos, como más desde la academia, desde la parte, sí, más académica de la literatura infantil y juvenil, desde la parte de letras, desde la parte de mediación lectora, tenemos bibliotecarios y algunos especialistas en libros para niñas y para niños. Me gustaría comenzar. Bueno, este comité, perdona, para cerrar este pequeño contexto, este comité lector se dedica durante unos 6, 7 meses al año a revisar libros que nos mandan las editoriales y existe desde hace más de 30 años. Tenemos más de 30 años con comité lector y lo que resulta del trabajo de estos 6, 7 meses del comité es que sale una publicación que es una guía de libros recomendados por esta organización que se llama IBI México. Los libros que se recomiendan son libros que se encuentran en México, que a lo mejor son ediciones. Ahora el mundo editorial pues es muy global, como todas las cosas que tenemos, entonces a lo mejor tenemos ediciones chilenas en México, pero sí se encuentran en México, sí se distribuyen aquí y se recomiendan en la guía. Digamos que ese es el criterio que debe prevalecer para poder, el criterio más funcional. Ahorita veremos otro tipo de criterios. Si quieren, a mí me gustaría comenzar con ustedes preguntándoles si sus escuelas, si quieren ayudarme nada más levantando la manita, esta amarilla que se levanta aquí, si sus escuelas cuentan con espacios de lectura. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, no todos, o sea, más o menos, quizá la mitad, un poquito menos, ¿no? 40% quizá, sí tiene, de estos que estamos aquí, sí tienen espacios de lectura. Muy bien, de los que respondieron que sí, ya se están sumando más manitas, de los que respondieron que sí, me ayudaría, no sé si puedan compartir con nosotros, con este grupo, la siguiente pregunta, Corema, por favor, que es, ¿qué tipo de libros son los más leídos por sus alumnos en estos espacios de lectura? Si pudieran compartirnos, como prefieran, si a través del chat o incluso abriendo el micrófono, ¿qué tipo de libros? De manera general, no tienen que decir algo muy específico, no se preocupen, a lo mejor de terror, de humor, de piratas, de coches. ¿Qué temas, qué temáticas son, digamos, las que más las y los alumnos más buscan, más preguntan? Literarios, cuentos, ok, por aquí nos están compartiendo, muchas gracias. Poesía, ¿leen poesía? ¿Ustedes creen que los chicos lean textos informativos sobre animales? Claro. Aquí están compartiéndonos, muchas gracias. Libros de mitos, cuentos de fauna, flora, libros de cuentos que se
encuentran en la biblioteca, cuentos, leyendas. Cuentos, leyendas, muy bien. Aquí hablamos como de géneros principalmente, ¿no? Cuentos, leyendas. Muy bien, a mí me parece, bueno, esto es una primera mirada, ¿no? Muy general, como de lo que prefieren las niñas y los niños. Y algo importante, sin duda, en estos espacios de lectura, es estar cerca de los alumnos, ¿no? Escucharlos. Si me ayudas con la siguiente lámina. Los espacios de lectura son también espacios para compartir experiencias propias, porque eso tienen las historias, nos permiten conocer, explorar, imaginar, sentir. Digamos que de manera natural, de manera orgánica, iremos conociendo los gustos de cada lector, pero también sus miedos personales, sus alegrías personales, las circunstancias particulares que viven en casa, ¿no? Que esto es algo que ustedes ven todo el tiempo en el salón de clases. Sin embargo, los espacios de lectura tienen algo distinto, ¿no? Al espacio formal, al espacio de la educación formal en clase. El espacio de lectura se presta para hablar de otro tipo de cosas porque no estamos propiamente aprendiendo, ¿no? Nuestro objetivo en un espacio de lectura no es aprender a leer, para eso hay una clase particular o una tarea particular. O sea, los espacios de lectura son espacios que podemos transformar y que podemos tener como, eh, pues como de mucha más cercanía con los chicos y también que entre ellos se genere una comunidad, ¿no? Esto creo que me parece muy importante y por eso lo menciono como comunidad lectora. Las y los chicos se van conociendo entre sí porque tienen un libro que les permite o que les detona un tema, ¿no? Esto es algo muy, muy enriquecedor para todos. No sé si me ayudas, Corema, con la siguiente. Aquí me gustaría, a partir de esto muy breve sobre una comunidad lectora, si nos ayudan a contestar esta pregunta, que es cómo les gustaría que sus alumnos percibieran los espacios de lectura. Es una pregunta de opción múltiple y si entran ahí directamente a este link y colocan ese código, puede aparecernos, si no me equivoco, Corema, nos puede aparecer como la gráfica. Sí, voy a dejar de compartir esta presentación para que puedan ver la presentación de la página y les pego en el chat el link y el código al que tienen que acceder. Denme un momento. Entonces ustedes le dan el link, le dan al link y después les va a pedir un código numérico que es el que está aquí. En cuanto ustedes den a ese código van a poder acceder a una pantalla en donde van a poder escribir, bueno, seleccionar más bien su respuesta. Entonces voy a proyectar esa pantalla para que la puedan ir viendo. Ahí tenemos la primera pregunta y si alcanzan a ver también ahí podemos observar el código numérico que les pegué en el chat. Entonces, a partir de que ustedes puedan empezar a escribir sus respuestas, vamos a obtener aquí la proyección. Las opciones son, las voy a leer aquí también en voz alta. ¿Cómo les gustaría que sus alumnos percibieran los espacios de lectura? A, la mejor opción para no estar en clase. Eso puede ser, por supuesto, también. B, el lugar en el que pueden hacer sus tareas sin ser molestados. C, el espacio en donde además de leer pueden ser escuchados y conocer otras experiencias. Y D, el lugar en el que pueden concentrarse, leer y estar en silencio. ¿Cómo les gustaría, cómo se lo imaginan quienes ya cuentan con ese espacio en su escuela, cómo funciona, ¿no? Ese espacio, qué es lo que nos refleja, digamos? Aquí vamos a ver todas sus respuestas, se van a reflejar en esta herramienta que nos está compartiendo Corema. Tenemos por ahora 4 participantes activos y todos están de acuerdo en que el espacio en donde, además de leer, pueden ser escuchados y conocer otras experiencias. Por ahora esas son las respuestas que tenemos, pero los invitamos a que puedan
dejar las que faltan. Y No coincide. puedo entrar con ese código. O sea, ¿qué es lo que hago para poder entrar? A ver, Para maestra, contestar. se lo vuelvo a pegar en el chat. ¿Alguien más tuvo algún problema para acceder? A ver, tenemos otra vez aquí la página y les pegamos el código. Maestra, ¿dónde está el link? El link está en el chat de nuestro... Aquí de Zoom. Gracias. Ajá. Y lo interesante es reflexionar un poco sobre este espacio, ¿no? Nosotros, a lo mejor como adultos y como la referencia que tenemos de bibliotecas o de espacios de lectura de cuando nosotros éramos pequeños, no sé si coincidan conmigo, pero quizás son espacios un poco serios, formales, en donde hay que guardar silencio, en donde este es, digamos, el referente que quizás con el que nos formamos un poco, ¿no? Estos espacios se han transformado muchísimo. Estos espacios que sirven precisamente para generar una comunidad y que nos pueden ayudar a explorar desde otros lugares y a compartir desde otros lugares con los chicos, porque insisto, no es el salón de clases, aunque contemos con una biblioteca de aula, es decir, con un pequeño librero dentro de los salones de clases, el tiempo que se dedique a la lectura tendría que ser muy diferente. Incluso pensemos desde organizar las sillas o acomodarnos de manera diferente con los chicos, porque hay que tener esa sensación de que pueden entrar a un espacio más de confianza, menos formal, más de compartir experiencias, de hacer la lectura de un libro que habla de un niño, no sé, acabo de leer un niño de 8 años que tiene un abuelo que tiene 1000 pijamas, ¿no? Entonces, bueno, podemos hablar de las pijamas, de los sueños, de qué nos significa un abuelo ausente. Esta historia que les estoy contando es de un abuelo como ausente y que de pronto aparece, tiene que vivir con ellos porque empieza a tener trastornos empieza a enfermar de Alzheimer, entonces se lo llevan a vivir a la casa. ¿Qué pasa con esas historias? ¿Qué pasa con los abuelos ausentes? ¿Están presentes siempre? ¿Son siempre los mejores amigos de los nietos? No siempre, o sea, hay abuelos que no están, hay abuelos que sí, hay abuelos que son juguetones, hay abuelos que están en cama, hay mil de tipos, ¿no? Entonces, esto nos permite, como la literatura nos habla de estos pulsos tan humanos, ¿no? Y pues entonces nos permite entrar en ese tono. Además de generar o de propiciar una comunidad lectora y un espacio de lectura apropiado y en confianza, pues es muy importante también, si quieres, Corema, regresar a la presentación, por favor. Es muy importante también contar con bibliodiversidad, ¿no? No sé si han escuchado este término, si les suena, a qué les suena bibliodiversidad, pero es básicamente hablar de diferentes géneros literarios, diferentes formatos de libros, tener una variedad de escritores, de ilustradores, de editoriales. Yo me atrevo a decir que el sector de libros del sector de libros infantiles y juveniles es quizá de los más creativos de la industria editorial. Tenemos muchísimos. Tengo aquí algunos ejemplos que les iré mostrando. Para los más chiquitos tenemos libros, pues así, ¿no? Desde estos que son para el baño y que se extienden, ¿no? No son como ¿se acuerdan de esta colección de Porrúa, que todos los lomos eran igualitos, todos azules, todos igualitos, mismo tamaño, mismo así en un librero o en una biblioteca? Aquí, pues caben libros así, caben libros chiquitos, esto perdón, pero yo tengo un niño pequeñito y entonces esto está muy destruido también, pero caben 6 libros en una cajita, ¿no?
Aquí tienen 6 libros chiquitititos, divinos, divertidísimos del Rey Rollo. Hay libros que se abren de manera diferente, ¿no? Que no dicen nada, como este que no dice nada, es básicamente un juego. Esto no nos cuesta mucho trabajo identificar para qué tipo de lectores es, ¿no? Porque como es un juego, ¿no? Hay un personaje perro y hay un personaje gatita, que son los protagonistas, Pepe y Mila, y entonces se van combinando los disfraces, y entonces es un juego, no dice nada. Aquí es muy importante la figura del mediador. El mediador de lectura puede ser la madre o el padre en casa, puede ser, por supuesto, el docente frente al aula, el bibliotecario en una biblioteca, si es que existe de manera formal, pero en muchos casos en las escuelas los mismos docentes ocupan esta otra figura. El mediador es cualquier persona que está sentado puede ser el tío, puede ser el abuelo, puede ser el hermano mayor, cualquier persona que está compartiendo ese momento y ese espacio con los niños. Entonces es muy importante la figura del mediador. Ustedes son mediadores y en ese sentido son quienes van a guiar a los chicos en la manera en la que disfruten y en la manera en la que se involucren con los libros, ¿no? Pues insisto, no tiene texto, no tiene nada. Entonces, ¿qué va a hacer un niño que no tiene ninguna referencia? Necesita a alguien, a un mediador, que le pueda invitar, que le pueda sugerir, que le pueda detonar una idea, y a partir de ahí ya, bueno, los niños se van solitos, no necesitamos tampoco hacer mucho por ellos, ¿no? Los niños son tremendos, entonces se van solitos, pero bueno, quiero decirles que estos libros que estoy mostrando son claramente para los más chicos, y a los chicos también les gustan los libros con foto, ¿no? No necesariamente los libros, estos libros como del gatito y el perro que les muestro, también les gustan y les gusta muchísimo verse reflejados en fotos de otros niños, de otros contextos. Eso es muy interesante porque están aprendiendo, los niños, sobre todo los niños pequeños, están aprendiendo a entender el mundo. Entonces esto finalmente les muestra otro tipo de realidades y también es un gran pretexto para hablar de otros mundos, de otras realidades, de otros contextos, de niños que viven en situaciones muy vulnerables, a lo mejor tanto como las de ellos o distintos a las de ellos, o en situaciones que son quizá aspiracionales para ellos, o situaciones, o sea, esto nos ayuda muchísimo, ¿no? Como ahora les voy a ir mostrando, como solo mostraré los de los más chiquitos, por eso insisto, me parece que el sector de libros para niños y para jóvenes es muy creativo. Ojo, eso también hace que sean libros costosos, es cierto, ¿no? Porque miren ustedes qué belleza, ¿no? O sea, pues esto cuesta, hacer este corte, hacerle estos ojitos, poder tocarlos. Esto editorialmente, producir esto, pues cuesta. Y entonces luego lo pagan, ¿no? Evidentemente, quienes consumimos libros para niños, pero esto tiene un huequito, ¿no? No sé si se alcanza a distinguir, pero este espiral tiene aquí un hueco, en este hueco entra esta serpiente que tiene la misma forma de espiral, está en relieve, entonces cuando lo cierras, esto embona y te queda perfectamente cerrado el libro, pero digamos, la variedad y los formatos de libros que existen es tremendo. El mercado, además, la industria ha crecido muchísimo. Entonces, poder ofrecer un espacio de lectura con diferentes géneros, no solamente, ustedes ya lo mencionaron, ni siquiera podemos ir a la siguiente, Corema, cuentos, leyendas. Bueno, aquí les preguntaba, ¿qué géneros literarios podemos encontrar en los libros para niños y para jóvenes? Ya me dijeron algunos, no sé si con estas ideas se les hayan ocurrido algunos otros. A lo mejor ya no es necesario, Corema,
irnos a la herramienta. Si alguien quiere compartirnos, yo creo que lo podemos leer aquí en el chat sin ningún problema. ¿Qué géneros literarios? Ustedes ya mencionaron algunos, ¿no? Cuentos, ustedes decían leyendas, decían informativos, por ahí dijeron informativos sobre animales. También están, por supuesto, los más comunes, que no solo son para niños y para adolescentes, sino también para adultos, ¿no? El cuento, la novela, la poesía, la dramaturgia en los niños es muy importante. Es muy compleja también, ¿no? No es para niños pequeñitos, evidentemente. La dramaturgia tiene una complejidad, hay que entender cómo ni nosotros como adultos sabemos leer una obra de teatro. Podemos ir a ver una obra de teatro y a lo mejor la disfrutamos mucho, pero leerla es muy complejo, pero hay que pensar que nuestras niñas, nuestra infancia y nuestra juventud en este momento es muy capaz porque está metida en muchas cosas a la vez, en muchísimas. Son ellos quienes nos enseñan muchas veces a usar el celular, a usar, ¿no? Entonces, están acostumbrados ya a estructuras complejas. Entonces, no hay que tenerle miedo a la dramaturgia. Puede ser difícil, quizá para niños un poquito más lectores, un poquito más grandes, pero es muy interesante porque además, pues si les entusiasma, se montan obras de teatro y puede ser una cosa muy divertida también a nivel escolar. También hay otro tipo de formatos y de géneros en los libros para niños y para jóvenes, que es el libro álbum, que esto es una cosa muy compleja, no voy a entrar como en mucho detalle. Pero, por ejemplo, esta cosa que se ve como un gran rayón es Caperucita Roja. Seguramente esto podría, bueno, es un libro ilustrado propiamente, ¿no? Pero quiero mostrárselos porque me entusiasma muchísimo poder decirles que puedan ver como la fascinación que se puede encontrar en los libros para los chicos, ¿no? Esto es nuestro lobo, el lobo que todos conocemos, pero miren nada más este lobo, ¿no? Esos dientes, esos colores, esos trazos. O sea, hay un tema estético y visual que puede atraer a los chicos, sobre todo pensando que los chicos son muy visuales actualmente, ¿no? Como Corema lo mencionó, yo escribo guiones para televisión y yo vengo de hacer televisión muchos años, después me fui al mundo editorial, pero los niños no saben la complejidad de lo que entienden en el audiovisual, es brutal, o sea, entienden los saltos de tiempo, saben cuando el personaje en la caricatura está en el pasado o en el futuro, cuando tiene muchos amigos, cuando tiene pocos, o sea, entienden muchas cosas. No, todo por supuesto en diferentes etapas, pero tienen muchísima capacidad y muchísima cultura visual. Entonces, si a esa cultura visual que nos da el audiovisual y que ya lo tienen, podemos mostrar este tipo de imágenes que son bellísimas, pues yo creo que sin duda algo hará en los niños, ¿no? Algo verán, algo podrán entender, ver, en fin. No, creo que no tengo ningún ejemplo, perdón, de libro álbum aquí. Es una categoría, este es un libro álbum quizá. Es un género como muy específico de la literatura para niños. Es un género en donde la imagen, lo voy a decir muy burdamente y los académicos aquí me matarían, pero la imagen no necesariamente representa lo que se está diciendo en el texto, ¿no? Estamos acostumbrados a que cuando se lee La niña con manzana roja, vemos una manita de una niña y una manzana roja en una canasta. Entonces el libro álbum es un género como propositivo en términos visuales, en donde digamos, tiene una doble lectura. Una lectura es la que nos va dando el texto y una lectura aparte es la que nos va dando lo visual. Este libro se llama El Bolso, que además viene en braille. Entonces se puede compartir con niños, con niñas también que
ciegas que pueden hacer una lectura con braille. Y es un libro, no sé, bellísimo yo diría, pero que habla de algo muy sutil, que es lo que un niño puede encontrar en la bolsa de su mamá. Esa es la historia de este libro. Dice, en el bolso de mi mamá cabe de todo, llaves, un pañuelo, ¿no? Y entonces vemos una imagen, pero bueno, además vemos esto, que está lleno de colores, que tiene texturas además, porque como también está para los niños ciegos, pues entonces todas las imágenes, todos estos detallitos, ustedes, pues en Zoom es muy difícil de verlo, pero tiene relieve, tiene barniz, ¿no? O sea, la parte editorial, aquí le puso un barniz y unas cosas como para que resaltaran. Miren, este es el bolso de la mamá. ¿Qué creen que sea esto? No necesariamente sabemos qué es, pero me parece que es su celular, ¿no? Entonces es una expresión visual diferente, o sea, es un celular. Aquí dice la billetera y algunas monedas sueltas, el teléfono. Esa es la última frase, miren qué pequeñita es la frase, y a un lado encontramos esto, que díganme si no es propositivo, o sea, los colores, las formas, no estamos viendo un celular, celular así ahí pintado, ¿no? Estamos viendo algo que a los niños les puede dar una idea de otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, es muy rico lo que se puede encontrar en libros para niños y para jóvenes, y todas estas características que estoy mencionando, o sea, los niños lo ven, lo reciben además, o sea, yo creo que se dan cuenta que es algo distinto, ¿no? O sea, sí se nota que es algo distinto. Y bueno, tenemos otro tipo de títulos que también funcionan dependiendo de la etapa lectora, pero la novela gráfica, que cada vez, además algo muy importante, y debo mencionarlo, que en México y a nivel mundial, pues justo la cultura visual ha sido tan importante, tan exponencial en los últimos años, que también entonces los ilustradores de libros para niños pues han mejorado técnicas, se han multiplicado, tenemos a muchos ilustradores que además son artistas y luego deciden ser ilustradores, son ilustradores y luego se van por una rama artística. Entonces hay muchas propuestas muy interesantes. Está el cómic, por supuesto, libros que son silenciosos como el que vimos del gatito la gatita y el perro, y libros informativos, ¿no? Esto es como así muy a grandes rasgos, sobre los géneros y los formatos, por así decirlo, y la bibliodiversidad que podríamos tener en un espacio de lectura dedicado a los chicos. Los libros para los niños hay que dárselos a los niños, que los toquen, que los ojeen, que los vean. Yo sé que hay que cuidar los materiales, porque eso también significa recurso para la escuela, por supuesto, pero bueno, hay que enseñar también a ser cuidadosos con los materiales, ¿no? Entonces, eso creo que es importante. Corema, si me ayudas con la siguiente. Este espacio a qué hora termina, Corema, porque empezamos un poquito después. Se me hace que ya me apasioné con los formatos y ya no me va a dar tiempo de nada. Terminamos 11:40. Tenemos todavía... Ay, no. Uy. Ay, no, sí, yo también estaba muy interesada en lo que estabas comentando. Sí, como en unos 5 o 6 minutitos. Uy, no, hombre, no les he dicho nada. A ver, ¿qué criterios se pueden utilizar cuando seleccionamos libros? Estas cosas bellísimas, por supuesto, pero estas cosas bellísimas tienen algo también muy importante, que es la narrativa, ¿no? La narrativa. ¿Cómo seleccionamos un libro con una buena narrativa? Pacto de verosimilitud. ¿De verdad le creemos? ¿De verdad esa voz de niño de 8 años es una voz de niño de 8 años o es la voz de un adulto de cuando tenía 8 años? Ojo con eso, porque ustedes mejor que muchas personas saben cómo hablan y saben qué piensan y saben qué dicen los niños actualmente.
No nosotros cuando fuimos niños, porque nosotros cuando fuimos niños hablábamos y pensábamos distinto. Entonces hay que creer, ¿no? Si están hablando de un niño, por supuesto que si estamos leyendo una novela histórica y es un niño de otra etapa, de otra época, pues habrá que ver si efectivamente corresponde a esa época. Pero si es un niño contemporáneo, de verdad se comunica como los niños actuales, o sea, hay que creer la historia, ¿no? Hay elementos formales de la narración, por supuesto. Hay que tomar en cuenta la puntualidad de las palabras, las emociones que evocan esas palabras, el suspenso, si es que es de suspenso, la risa que puede despertar, el humor, el significado de las historias en la experiencia del lector. Esto es muy importante. Lo que significan las historias en el lector es quizá de las primeras cosas en las que podemos engancharnos, y luego nos vamos a lo formal, luego nos vamos a los elementos literarios, no sé, cuando leamos un libro y estemos pensando, ¿le gustará a los niños? ¿Me gusta o no primero, no? Hay que pensar como que eviten los lugares comunes, por ejemplo, ¿no? Hay mucho lugar común en los textos, tienen que ser propositivos, tienen que, no pueden tener, o sea, un libro, una narrativa literaria, no puede tener tabús, en todo caso ni se menciona, pero si va a hablar de algo, va a hablar de algo bien, ¿no? Y va a entrar de lleno. Si el abuelo tenía depresión, pues va a hablar sobre la depresión del abuelo de manera, ¿cómo decirlo?, narrativa y literariamente, ¿no? No, porque tampoco es no es una clase, no es una terapia, no, o sea, es una mirada desde lo narrativo, desde lo poético, por supuesto. Alicia, perdón que te interrumpa, pero tenemos 5 minutos más. O sea, en vez de 5, ahora tenemos otros 5, solo para que sepas que tenemos un poquito más. Ok, gracias. La narrativa pues podríamos hablar muchísimo de la narrativa, aquí, por supuesto, aquí y en todos los criterios, lo que conviene es leer, ver, como este tema visual, que es el siguiente, si me ayudas, Corema. La parte gráfica y la parte de ilustración, que ya les mostré como varios ejemplos, pues es muy importante, precisamente porque en la actualidad la cultura visual está en todos lados, ¿no? Entonces, la ilustración en los libros para niños, para niñas y para jóvenes es fundamental, ¿no? La parte gráfica es muy importante. Claro que tenemos también grandes lectores de novelas grandes, ¿no? Novelas grandes, miren esto, ¿no? Una letrita. También, por supuesto. Pero aquí ya tenemos un lector ganadísimo. Quien se puede echar este libro, yo todavía no lo empiezo, pues es porque es un gran lector, es un lector que no se nos va a quedar dormido en la hoja 2, que no va a sentir que se aburre, que no, para llegar a esto hay todo un camino previo, ¿no?, que recorrer. Pero entonces la parte visual es muy importante, siempre, sobre todo hablando los primeros lectores, los lectores que están entendiéndose con el manejo y con el uso de los libros. Lo siguiente es también, hay un criterio, la siguiente por favor, hay un criterio importante también que tiene que ver con el diseño y el cuidado editorial. ¿Qué quiere decir esto? No tienen que ser unos expertazos, no, pero más o menos nos podemos dar cuenta, por ejemplo, del tamaño de la letra. Hay libros que tienen el tamaño de la letra, pero chiquititos, o sea, que dices, híjole, ni con lentes ni con lupa, ¿no? O sea, o estos libros que de pronto se imprimen en papeles, que por supuesto son papeles muy económicos, pero que se transparenta lo de una página a la otra. Las cajas, ¿no? Las cajas de texto, las cajas de texto, que quiere decir estos recuadros, que, digamos, abarca muchísimo, que la lectura de inicio a fin es cansada, o sea, ya nada más para recorrer un renglón se te hace eterno, imagínate recorrer la página, no lo vas a botar. Entonces esto, aunque
no es un tema o sea, es muy importante. El cuidado editorial en los libros es muy importante. Y ahí, no solo pensando en los diferentes formatos, por ejemplo, me traje algunos ejemplos de libros para más jóvenes, para chicos jóvenes, que pues son una colección, son libritos, ¿no? Que tú los pones así en tu librero. No hay muchos formatos, no hay muchos tamaños, es un mismo tamaño. Pero fíjense en el cuidado editorial, díganme si esto no es un cuidado editorial, ¿no? Los colores, la solapa, al final, bueno, aquí hasta te regalan un separador. Esto es cuidado editorial, ¿no? Termina un capítulo, comienza otro, hay un orden, hay una lógica, hay un concepto detrás. Evidentemente esta colección tiene un concepto editorial, ¿no? El tipo de color, el tipo de imagen, y es para jóvenes, o sea, no estamos hablando de libros chiquitos, medianos, grandes, no, todos son del mismo tamaño, pero hay un concepto. Estos libros son de la UNAM, además debo decirlos porque me parece muy atinado. Esta editorial también que se llama Armadía, tiene un concepto editorial, vean si no. Esto es una camisa que se quita, se llama, no sé si se llama camisa de los editores no van. O sea, esto puedes olvidarte de esto y luego tu libro queda aquí. Pero cuando vas a comprarlo, pues está esto colocado, ¿no? Entonces, bueno, esto es un concepto. Aquí hay alguien que se imaginó de qué tamaño va a ser, qué colores va a llevar o no esta fundita, va a llevar un separador, o sea, hay alguien, un editor, que está pensando en eso. Por eso, la buena literatura, los libros de calidad pasan por un proceso editorial. Hay muchas personas que se animan a hacer libros y que se autopublican. Está muy bien porque seguramente tienen muchas cosas que contar, pero si no tienen esta expertise de conceptualizar un libro, pues seguramente les va a quedar una hoja llenísima, como periódico, ¿no? Llenísima de texto, sin los cortes raros. Es importante y es un criterio a considerar, de verdad. Este libro que ya se los mostré, me parece es puro texto, no tiene nada. Pero vean la belleza, vean que a alguien se le ocurrió que esto tenía que ir de color y entonces eso lo hace distinto, ¿no? Todo lo hace distinto, no es la hoja en blanco nada más. Y esto es nada más el texto, o sea, pero aunque nada más sea texto, hay un concepto, la imagen, el corazón. Entonces, eso es muy valioso, muy importante. Sí, podemos pasar a la siguiente. Bueno, aquí nada más para ir cerrando. La consolidación de un criterio de selección de los libros es orientado por el valor literario, el sentido estético y por supuesto por el gozo de la lectura, lo que el contenido y el texto puede significar en los chicos. En la siguiente, por favor. Ahora me gustaría hablar, esto tiene que ver, hasta aquí digamos estamos hablando de bibliodiversidad, ¿no? Lo que podemos ofrecer a nuestra comunidad lectora en nuestro espacio de lectura, así sea un librero, o sea, no importa, ¿no? Un espacio de lectura que se considere como tal, pero es la bibliodiversidad y la variedad de títulos que podemos ofrecer. Ahora, hay otra cosa muy importante que por lo menos desde IBI México consideramos muy importante, que son las etapas lectoras. Las etapas lectoras no son un límite, son simplemente una sugerencia acorde a la madurez lectora requerida para cada texto. La siguiente, por favor. Las etapas lectoras no corresponden necesariamente, eso es algo importante, a la edad biológica o a la escolaridad de las y los niños, ¿no? Ni de los jóvenes. Aunque siempre aparecen generalidades que nos permiten clasificar los libros y sugerirlos para una u otra etapa. Las editoriales
de entrada muchas veces ya clasifican sus libros, ¿no? Ya te dicen, este título es de 8 a 10, este título es de 3 a 6, este título. Es una generalidad, pero cada persona es única y entonces cada lector se forma de manera distinta. Podemos tener niños de 8 que son capaces de leer estas cosas porque ya lo vimos. Hubo niños que leyeron toda la saga de Harry Potter a principios de este siglo, lo sabemos, y eran niños de 10 años, ¿no? Pero habrá niños de 10 años que nunca se han acercado o nunca han tenido una experiencia lectora y entonces leen títulos de este tamaño. Y está perfecto. No, o sea, no pasa nada, pues, no, es una experiencia, es como si nos dijeran en la vida, tú a partir de los 16 ya vas a tener novia. No, o sea, cada quien decide y cada quien tiene una experiencia amorosa distinta y cada quien tiene en la vida 10 o 40 o 100 amores, no, o sea, es una experiencia de vida. Entonces, eso es la lectura también. Es una experiencia de vida y nada está bien y nada está mal. Todo se vale en ese sentido, ¿no? Las etapas lectoras, la siguiente, por favor, que consideramos en IBI son estas: los pequeños lectores, los que empiezan a leer, los que leen bien y los grandes lectores. Así de abierto, ¿no? Esto les toca, evidentemente, identificar en qué etapa lectora está el niño o la niña, le toca al mediador. El mediador es el que va a decir, ok, este niño ya está preparado para algo más complejo, vamos a entrarle. O no, vamos poco a poquito, no importa. Aquí cada niño tiene su propia experiencia. Y eso es lo más rico también, ¿no? Y por eso la comunidad es tan importante, porque unos van a aprender del otro. O sea, ahí es sumamente importante las conversaciones que se puedan detonar alrededor de un libro. La siguiente, por favor. Bueno, por último, porque ya veo que nuestro tiempo se nos acabó ya, ahora sí, hay muchos premios que se otorgan, premios nacionales y premios internacionales. Esto no necesaria, digamos, si quieren seleccionar libros, esta puede ser una buena guía, porque detrás de cada libro ya hay un jurado, ya hay gente especializada, ya un libro publicado que ganó un premio te garantiza cierta calidad, te garantiza cierta cercanía con los lectores, te garantiza ciertas cosas. Entonces, de pronto, cuando no saben de verdad por dónde entrarle, como no saben por dónde seleccionar qué editorial, qué títulos, qué temas, bueno, una primera vuelta siempre va a ayudar los libros, los premios, que están para eso, están para impulsar, estimular a quienes crean los libros infantiles y juveniles para que puedan seguir ideando esos objetos, ¿no? Que nos gustan, que nos fascinan. Y listo. Por último, bueno, nada más decirles, pues esto, hay una guía también, hay una guía de libros infantiles y juveniles de IBI México que, como les comento, surge de un comité lector, entonces también los premios son un camino, la guía de libros recomendados de IBI México es otro camino, hay herramientas para que ustedes puedan conformar un espacio de lectura. Muchísimas gracias. Estaba hablando y estaba apagando mi micro. Muchísimas gracias a ti también, Alicia, y a las docentes y los docentes que nos acompañaron el día de hoy. Lamento que haya tenido que ser un poco carrereado porque me parece muy interesante y donde podemos establecer un diálogo muy amplio también en relación a las experiencias de cada docente en el aula y de sus materiales literarios, ¿no? Pero bueno, quizás será también para la otra. Les agradecemos mucho su presencia, les agradecemos pues la cooperación y el entusiasmo. Muchas gracias, Alicia, otra vez. Les vamos a pedir que si pueden ustedes ir ingresando, bueno, regresando a la sala principal, tenemos un botón ahí que dice salir de la sala. No le van a dar salir de la sesión porque vamos a hacer brevemente un cierre del foro. Entonces, pues muchísimas gracias y nos encontramos por allá. Gracias. Gracias, Corema. Un aplauso. Bye. Gracias a todas.